Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Cuando son las 4:04 minutos, hora costa este de los Estados Unidos, comenzamos hoy en Nueva York, donde pareciera no apagarse esa especie de ventilador de denuncias que ha encendido la defensa de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Denuncias contra políticos latinoamericanos por su presunta relación con el narcotráfico. Después de que ayer anunciaran que el actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el exmandatario Felipe Calderón habían recibido sobornos de grupos ligados al comercio ilegal de la droga, hoy afirman que candidatos presidenciales de Guatemala y un presidente de Honduras también habrían recibido coimas. ¿De quién se trata? Se lo preguntamos a Alejandro Rincón, nuestro periodista destacado en la corte donde avanza este juicio y que ya tienen ustedes en pantalla. Alejandro, buena tarde para ti. Hola Idania, televidentes del canal de las Américas. El contexto en el cual se produjeron esas declaraciones es de suma importancia para que entiendan ustedes la dimensión de estos señalamientos que por segundo día generan controversia. Acusaciones que provienen todas directamente de la defensa del acusado por narcotráfico. En ese momento hablaba el abogado Jeffrey Lichman haciendo una apelación directa a los integrantes del panel de jurado con el objetivo de hacer una descalificación de todas las personas que van a ser presentadas como testigos por la Fiscalía. La defensa hacía un llamado de atención a los jurados y cuestionándoles sobre todo el cómo ellos no deberían confiar, en concepto de la defensa, los testimonios de esos testigos cooperantes, dado que justo por esta calidad de cooperar directamente con el gobierno de los Estados Unidos, la defensa asegura que esa actitud de los testigos está amañada, que esos testigos cooperantes realmente sirven al interés del gobierno de los Estados Unidos y al propio personal, dado que en calidad de testigos cooperantes lo que están buscando en realidad es un beneficio de la justicia de los Estados Unidos. Y allí en ese contexto es cuando se asegura que hay una persona que va a subir a rendir testimonio que entregó dinero procedente del narcotráfico a esos precandidatos presidenciales de Guatemala y también a un presidente de Honduras que aun cuando no fue mencionado directamente sí generó sorpresa dentro de la sala del juez Brian Cogan. Posteriormente o a raíz de estas declaraciones pues ya empezó la fase de presentación de los primeros testigos. Antes de contarles a ustedes un poco más de lo que ha trascendido durante esa presentación de los testigos, quiero que vean el siguiente testimonio que hemos conseguido para ustedes de un abogado criminalista que ha tenido procesos con el juez Brian Cogan, quien les explica a ustedes más por qué esas declaraciones sorpresivas, por una parte, no solo van a seguir apareciendo, sino que por otra dan una dimensión adicional de la importancia de este proceso por narcotráfico que tiene lugar ahora mismo en la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York. Este caso es mucho más grande que el de John Gotti. Aquí hay elementos internacionales, hay escapes del Chapo, que eso no pasó con Gotti. Esto es mucho más serio en la historia de la jurisprudencia de Estados Unidos. Ese es el caso más grande criminal que han habido aquí, bueno, tal vez comparando con el caso de Al Capone, pero este es el más grande que se ha visto en los últimos 50 años. En el transcurso de esta jornada vimos ya la primera ronda de preguntas y de declaraciones de los testigos llamados por la Fiscalía. Primero subió un ex agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, ya está retirado de hecho, quien habló sobre un operativo en donde descubrió el 11 de mayo de 1990 un túnel para el tráfico de drogas entre Arizona, en el sur de los Estados Unidos, y territorio mexicano. Explicó ese agente la dinámica, la cantidad de droga
que fue transportada. Posteriormente también se han rendido declaraciones por parte de un técnico experto en el análisis de droga, quien, por ejemplo, contaba cómo se adelantan los procesos habitualmente para la detección de cocaína una vez ha habido alguna incautación por parte de las autoridades. Sin embargo, hasta el momento, el plato fuerte de esta primera fase de testigos que han sido llamados a rendir indagatoria por parte de la Fiscalía ha venido por los hermanos Zambada. Recuerden, para que ustedes lo pongan en contexto, ellos han sido considerados como unos de los principales socios del cártel de Sinaloa, y ahora sabemos que son testigos cooperantes en manos de las autoridades de los Estados Unidos, quienes están justo hablando sobre lo que consideran ellos como la sociedad que existía entre los Zambada y el Chapo Guzmán dentro del cártel de Sinaloa. Están, de hecho, no guardándose ningún tipo de información, sino que por el contrario hablan de las dinámicas, los métodos, las cantidades, toda información dada de primera mano por parte de los interrogatorios que adelanta ahora la Fiscalía, y una vez acabe esa ronda, pues digamos, de cuestionamientos de la Fiscalía, será el momento de contrapreguntar de la defensa, que a su momento tratará en distintas formas de desacreditar todos esos testimonios que se han presentado por parte de los testigos. De hecho, la lección que nos deja al menos esta jornada es que una vez empieza esa fase de entrega de testimonios por parte de los que son los testigos cooperantes, empieza una puja muy interesante dentro de la Corte, en donde la Fiscalía trata de demostrar, más allá de toda duda razonable, de que el acusado por narcotráfico es realmente responsable por los delitos que se le imputan, en tanto que la responsabilidad de la defensa es desacreditar y hacer ver ante los jurados que realmente la teoría de ellos es que esos testigos están manipulados y que realmente el acusado por narcotráfico no tiene la responsabilidad de todos los hechos que se le imputan. Por el momento, o a esta hora de la tarde, todavía continúa esa fase de presentación de testimonios. Aproximadamente unas 3 o 4 personas han subido hasta ahora a presentar esa indagatoria en la sala del juez Kogan. Y Dania, es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Alejandro, antes de despedirte, tengo una curiosidad y me gustaría preguntarte. Creo, no se le aprobó al Chapo ese abrazo con la esposa que solicitó, porque si no hubiésemos visto la imagen seguramente en los medios. Ayer escuché que la esposa llegaba. ¿La familia está presente? Cuéntanos esa dinámica. Esa dinámica de la esposa es sumamente interesante, Idania y televidentes del Canal de las Américas, por la siguiente razón. Durante el seguimiento atento que hemos hecho nosotros desde todo este proceso desde enero de 2016, cuando había alguna presentación en corte, Emma Coronel traía a las gemelas de 7 años a ver a su papá. En estos primeros días de arranque del juicio no hemos visto a las niñas, pero Emma Coronel sí ha hecho su ingreso todos los días al tribunal, al menos en estos primeros 2 jornadas que hemos tenido de juicio. El abrazo no pudo tener lugar, sin embargo, el Chapo y Emma, la única relación de cercanía que pueden establecer es al momento de entrar a la corte. En este caso, el Chapo Guzmán siempre levanta su mano, la saluda, y hay ese tipo de gesto lejano, pero pues que de una u otra forma revela que permanece esa relación entre ellos. Emma Coronel siempre se mantiene en silencio, aguarda, en una actitud obviamente acongojada y preocupada, porque pues finalmente ella sabe que aun cuando está aquí en este lugar y guarda reserva, pues a través de su actitud realmente deja ver preocupación no solo por su futuro, sino también por el de su familia, y aun cuando es incierto realmente qué va a pasar a final de este proceso por narcotráfico, que tardará unos 3 o 4 meses, pues al menos con su actitud y con su presencia, pues ella de todos modos demuestra que está al lado de el que ha sido su esposo durante los últimos años. Y Dania. Gracias, Alejandro, gracias por los detalles, gracias por estar allí. Por supuesto, lo que es noticia está en NTN 24. Si algo sucede, volvemos a hacer nuevamente un contacto con Alejandro Rincón. Buena tarde para ti. Nosotros seguimos aquí en el estudio. Cuando son las 4:12 minutos, hora costa este, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia la caída de la producción de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA, según expertos en esta área energética y según políticos de Venezuela. En un año, PDVSA ha bajado su operatividad y ha dejado de sacar diariamente casi 800.000 barriles de crudo. El panorama para la principal industria de este país es oscuro, pues según la Agencia Internacional de Energía, no va a recuperar su operatividad hasta el año 2040. Este es un informe de Luis Laya en Caracas.
La OPEP anunció esta semana una nueva caída en la producción petrolera de Venezuela hasta 1.171.000 barriles diarios durante el mes de octubre, lo que representa una disminución de 35.000 barriles con respecto a septiembre y de 39% con respecto al promedio de 2017, cuando produjeron 1.950.000 barriles diarios. Los últimos 12 meses ha caído en cerca de 650.000 barriles diarios la producción. Y ahora el precio del petróleo ha caído en las últimas semanas prácticamente en un 20%. Denuncian que esto se debe a la falta de inversión del gobierno y a la politización de la industria petrolera. No se han hecho las inversiones requeridas, no se han hecho los gastos de mantenimiento, en fin, es una destrucción masiva. Definitivamente el gobierno no quiere entender que lo que tiene que producir es petróleo, que tiene que dejar ya de seguir manguareando, pirateando en materia petrolera. Precisamente la Comisión de Finanzas del Parlamento denunció que esta nueva caída petrolera ha ocasionado que durante 2018 no ingresen al país 14.400 millones de dólares que podrían solucionar la crisis. Que hoy fuesen más que suficientes para importar alimentos, para importar medicina y para pagar la deuda externa. Explicaron que Venezuela, además de no tener flujo de caja para realizar las importaciones necesarias, también ha entrado en default con más de 6.500 millones de dólares de deuda externa. No ahorró y ahora los venezolanos estamos pagando la penuria de un gobierno que despilfarró el ingreso petrolero, que se robaron parte de ese ingreso petrolero y hoy no tenemos los recursos suficientes. Para Toro Hardy, la situación actual de PDVSA se debe a la politización de la empresa con el despido de trabajadores en el año 2003 por parte de Hugo Chávez y el uso de esta con fines de campaña. 20.000 trabajadores de PDVSA, que en promedio tenían 15 años trabajando para la industria, de manera que fueron en conjunto 300.000 años de experiencia y conocimiento que lanzó al cesto de la basura. Antes era una empresa petrolera. La PDVSA hoy en día se ocupa de importar alimentos, construir viviendas. En su más reciente informe, la Agencia Internacional de Energía indica que para recuperar la producción de 2017 de PDVSA se necesitan 20 años de inversión. Necesitaríamos invertir entre 25 y 30.000 millones de dólares cada año durante los próximos 7 años. Según expertos petroleros, la recuperación de la industria debe iniciar nuevamente por una reforma de la ley de hidrocarburos y petróleo. Señalan que debe abrirse la industria a la inversión extranjera privada para poder así incentivar nuevamente la producción en el país. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Es noticia el inicio de la discusión en el Congreso de Argentina del proyecto de presupuesto presentado por el gobierno de Mauricio Macri para el próximo año. Hay tensión en el legislativo aún antes del inicio de este debate. Incluso los miembros del partido de gobierno han asegurado que no votarán en favor de la iniciativa. Este es un informe de nuestra cadena aliada, Todo Noticias. Hola, ¿cómo están? Y el Senado argentino ya está debatiendo el presupuesto para el año que viene, para el año 2019, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo cuentan con los votos necesarios para poder sancionar este presupuesto, teniendo en cuenta que el macrismo no es mayoría en ninguna de las dos cámaras, ni en diputados, donde recibió la media sanción, ni ahora en el Senado de la Nación, donde tiene que llevar adelante acuerdos con la oposición. De hecho, esto es lo que ha despertado la mayor parte de las críticas y ha abierto una verdadera brecha dentro de uno de los partidos importantes de la oposición, del Partido Justicialista, porque parte de los senadores del justicialismo van a votar este presupuesto y otra parte va a votar en contra, y esto ha provocado una verdadera fractura dentro de este bloque que ya está con la mira puesta en lo que va a ocurrir el año que viene, donde en la República Argentina va a haber elecciones para presidente. Por eso hay una parte del justicialismo que se ve con fuerza necesarias como para llevar adelante una buena elección el año que viene, y muchos de esos senadores son los que hoy están votando en contra, con la mira puesta entonces en lo que va a ocurrir el año que viene. No es menor que el gobierno de Macri consiga la aprobación del presupuesto en los días previos a que se realice en la ciudad de Buenos Aires la cumbre del G20, teniendo en cuenta que la República Argentina este año ha cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le va a proveer de fondos a lo largo de este año y del año que viene para no entrar en cesación de pagos, para no entrar en default. Es un gesto que quería conseguir el gobierno nacional, conseguir la aprobación del presupuesto para que cuando lleguen las misiones extranjeras en los próximos días todo esté de alguna manera
manera acordado y puedan llevar adelante entonces este gesto importante desde lo político, mostrar un acuerdo político para el presupuesto del año 2019. Es todo desde aquí por el momento, nos mantenemos en contacto. Es noticia el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien es acusado por organizaciones sociales de avanzar sin límites en una política de carácter xenófobo. Insisten en que se están vulnerando los derechos fundamentales de miles de extranjeros que han sido expulsados del país en los últimos meses. Juan Pablo Monsalve tiene más información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues son muy fuertes las declaraciones que han entregado dirigentes de organizaciones inmigrantes en Chile contra las políticas migratorias del presidente Sebastián Piñera. Aseguran que son racistas, que son xenófobas y también hostiles. Incluso las comparan con las políticas implementadas en los Estados Unidos por Donald Trump. Es una política que fomenta la xenofobia, ¿no? Una política racista, antiinmigrante, cuando se genera todo un clima de hostilidad contra la población migrante, no se le da permiso al trabajo, se alarga los procesos de obtención de visas, se hacen detenciones por perfil étnico, es decir, se crea todo un clima de hostilidad que la única salida a eso es el retorno al país, no, la única posibilidad es el plan retorno. Por lo tanto, lo que está generando es todo un clima de culpar a la migración de los problemas de este país, el aumento de la cesantía, el aumento de la precariedad. Por su parte, organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento Social por la Educación, ha señalado que adherirá a una marcha convocada para el próximo domingo con el objetivo de rechazar estas políticas implementadas por el presidente Sebastián Piñera y también manifestar su inconformidad con las expulsiones recientes. Sabemos que en la medida en que no se logren garantizar derechos sociales para nuestro país, va a ser imposible hacer políticas de integración mínimas también para migrantes e incluso poder avanzar en derechos sexuales y reproductivos también van a ser ganadas necesarias para migrantes que llegan a este país, que las obligan principalmente a abortar en condiciones profundamente vulnerables. Desde los sectores oficialistas rechazan contundentemente estas acusaciones e insisten en que lo único que está haciendo el presidente Sebastián Piñera es organizando la migración en territorio chileno. Esto es algo humanitario. Los que han criticado la labor que está haciendo el Ministerio del Interior con estos migrantes que han querido volver a su país, yo creo que lo hacen desde una pequeñez tremenda. Se espera entonces que el próximo domingo pues haya esta movilización para rechazar las políticas migratorias del presidente Sebastián Piñera, movilización que aún no ha sido autorizada por la Intendencia Metropolitana de Santiago. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Y también es noticia la subasta de las joyas y un mechón de pelo de la reina María Antonieta de Francia. Hoy en Ginebra, la casa Sotheby's realizó la oferta de los brillantes que incluyen un anillo de diamantes, un broche de diamante amarillo de finales del siglo XVIII y un reloj de bolsillo con las iniciales de la monarca consorte. Pero la pieza más costosa, según las estimaciones, es un colgante de diamantes con una perla natural con forma de pera de un tamaño excepcional, 26 por 18 milímetros, que está valorado entre 1 y 2 millones de dólares. Con esto hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter con información en tiempo real. Se las dejo en pantalla, mi cuenta, @idaniachirinos, los leo mientras hacemos el programa. Al regreso, por tercer año consecutivo se ha registrado un incremento de los crímenes de odio en los Estados Unidos. Regresamos en breve. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy cuando son las 6:28 minutos en Buenos Aires, en Argentina. Quiero retomar el tema con el que iniciábamos el programa, el escándalo por lo dicho por la defensa de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Recuerden que denunciaba políticos en México y en Centroamérica, entre ellos al actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y al exmandatario Felipe Calderón. Sostenía
que estos funcionarios, que estos presidenta y expresidente habían recibido sobornos de grupos ligados al narcotráfico. Quiero darle la bienvenida a Anabel Hernández, periodista, escritora mexicana, especialista en el tema de narcotráfico. Anabel, gracias por acompañarnos. Sé que estás absolutamente complicada. Te agradezco aún más estos minutos que podamos conversar. Bienvenida. No, al contrario, gracias por el espacio y pienso que son temas que son importantes discutir ante la opinión pública. Así es. Anabel, ¿esto forma parte de, o puede formar parte de la estrategia de la defensa? Atacar de alguna manera la institucionalidad buscando descalificar el propio proceso? Bueno, lo que yo te puedo afirmar categóricamente, yo llevo poco más de 13 años investigando el cártel de Sinaloa y sus conexiones con el gobierno de México al más alto nivel. Y lo que te puedo afirmar es que independientemente de si una estrategia legal o no, lo que es cierto es que hay documentos, hay testimonios, hay pruebas fehacientes de que efectivamente el cártel de Sinaloa durante décadas ha pagado millonarios sobornos a integrantes del gobierno de México al más alto nivel. Estamos hablando, por ejemplo, que en 1992, en un operativo de la Policía Federal, descubrieron que en la casa del expresidente de México, Luis Echeverría, vivía nada más y nada menos el abogado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y de Amado Carrillo Fuentes. Desde esa historia que data de 1992 hasta la fecha, yo te puedo contar episodio tras episodio muchas de estas componendas, muchos de estos lazos de corrupción entre el más alto mandatario de México en turno y el cártel de Sinaloa, porque ha sido el cártel más antiguo en México y porque es el que ha tenido mucho más poder económico para llegar a pagar los sobornos que se requieren al más alto nivel. Es decir, ¿hay pruebas de que pudiesen existir vínculos con el actual presidente Enrique Peña Nieto? Yo lo que he escuchado durante hace varios años por parte de informantes dentro del cártel e informantes que yo he conseguido a través de los 25 años que tengo de periodista en el Ejército, en la Policía Federal, en la Marina, es que sí, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, porque de ahí viene esta historia de los vínculos con los socios o integrantes de Cártel de Sinaloa no es una historia nueva, es una historia que data de cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, es decir, 6 años antes de que iniciara su presidencia, cuando él comenzó a ser gobernador del Estado de México, mientras él estuvo como mandatario en esta localidad vecina a la Ciudad de México, el cártel de Sinaloa, particularmente la célula de los Beltrán Leiva, llegó a sentarse ahí, llegaron a tener casas de seguridad. El propio Ismael El Mayo Zambada y su hijo Vicente Zambada Niebla tenían casas de seguridad en este lugar de donde Enrique Peña Nieto era gobernador. Y de acuerdo a expedientes criminales que yo tengo en mi poder, de parte de la propia Fiscalía General del Gobierno de México, es decir, la PGR, se afirma que estos grupos criminales del cártel de Sinaloa eran protegidos por la Policía Estatal del gobierno del Estado de México, es decir, por el gobierno de Enrique Peña Nieto. También es sabido por integrantes del cártel que en muchas de las fiestas organizadas por Edgar Valdés, alias La Barbie, uno de los otros integrantes del cártel de Sinaloa, una de las fiestas que él organizaba junto con sus amigos del cártel, en estas fiestas participaba también el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Lo que ha dicho la defensa de Joaquín Guzmán Loera el día de ayer en esta Corte Federal de Nueva York es que esto que dijo ayer es solo una introducción al jurado de todo lo que será el argumento de defensa, el argumento de defensa del Chapo Guzmán, y ha anunciado al jurado que va a presentar las evidencias, las pruebas que confirman lo que él ha estado diciendo. Debo decir que estas acusaciones de pagos de sobornos a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a otros exmandatarios no es nueva. Unos días antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, exintegrante del cártel de Sinaloa, me mandó una carta desde la prisión acusando que el propio Felipe Calderón,
quien se supone inició la guerra contra las drogas en México, que en realidad yo desde el 2010 he estado denunciando que él y varios integrantes de su gobierno han sido cómplices del cártel de Sinaloa, que la guerra que iniciaron fue para proteger al cártel de Sinaloa y combatir a los enemigos del Chapo Guzmán. Bueno, pues este narcotraficante a finales del 2012 me estaba confirmando en una carta que él directamente estuvo en reuniones encabezadas por el propio Felipe Calderón y otros integrantes del cártel de Sinaloa. De este tamaño estamos hablando, es la corrupción que ha existido en México, que ha costado tantos miles de vidas, 250,000 personas han sido ejecutadas en esta supuesta guerra contra los narcos en los últimos 12 años. Es decir, Anabel, que te oigo con suma atención, que además es gravísimo todo lo que dices, pero si esto es así, es decir, podemos esperar que entonces en el tribunal en Nueva York puedan ser citados el hasta ahora presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón. Es decir, eso si hay pruebas de todo esto, si el abogado las tiene en sus manos, como señalas, podemos esperar ver a estos personajes en la corte en Nueva York. Yo estos señalamientos sé que son graves, sé que son delicados. Yo he puesto en riesgo mi vida al dar a conocer esto en mi libro Los Señores del Narco, publicado en 2010, cuando aún Felipe Calderón era presidente de la República, cuando ante ese momento Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, cuando todos estos hombres estaban en la cumbre del poder. No soy del tipo de periodistas que se espera que terminen los gobiernos para comenzar a hacer los señalamientos. Yo lo hice en su momento, arriesgué mi vida, he sido víctima de atentados en mi contra mi familia. Fuentes de información mía han sido ejecutadas en las calles de la Ciudad de México y eso está comprobado. Hay expedientes judiciales abiertos sobre esto por información que he revelado. Curiosamente, quienes querían asesinarme, y hay denuncias que yo he presentado ante las autoridades de México y autoridades internacionales, no era el cártel de Sinaloa, no era el Chapo Guzmán, quien está acostumbrado a que los periodistas de México y otras partes del mundo hablen de él. Quien quería asesinarme eran integrantes del gobierno de Felipe Calderón, porque yo había descubierto y puesto en evidencia esta red criminal. Hoy, estos señalamientos hechos por el abogado del Chapo Guzmán, hechos ayer, a mí no me sorprenden. No son noticia para mí, porque yo he estado investigando esto por los últimos 13 años. Parece que son noticias ahora internacionales de otro nivel, porque esto ya no solo se está discutiendo en una investigación periodística como la que yo he hecho durante todos estos años, sino ahora en un jurado en un juicio que puede ser histórico. Yo lo que había comentado en los días previos a que iniciara el juicio el Chapo Guzmán es que todo parecía un show. Los medios de comunicación estaban más preocupados por su esposa Emma Coronel, si iba o no iba, si le mandaba un beso al Chapo o no, si el Chapo se iba vestido de un modo, si iba vestido del otro. Todo parecía un circo, un show. Sí. Es hasta el día de ayer que parece que este juicio comienza a convertirse en una cosa seria y efectivamente, como tú estás diciendo, si el abogado de defensa presenta las evidencias que ha anunciado ayer va a presentar, este juicio contra el Chapo Guzmán puede convertirse en uno de los juicios más importantes contra los carteles de la droga en el mundo. Porque no solo el abogado del Chapo Guzmán afirmó ayer que había evidencias contra el actual presidente de México y contra el expresidente Felipe Calderón, claro, y contra otros muchos funcionarios públicos de México, sino también afirmó y le dijo al jurado: sé que esta historia es impactante. Disculpa. No te preocupes, por favor. Sé que esta historia es impactante, pero este jurado también tendrá que entender, tendrá que aprender a lo largo de los meses de este juicio, de que también las autoridades del gobierno de Estados Unidos son torcidas. Es decir, el abogado del Chapo Guzmán ha insinuado claramente el día de ayer que no solo va a hablar de la corrupción que ha protegido al Chapo Guzmán durante años, sino parece que también hablará de algunos casos de corrupción que han existido en las autoridades de Estados Unidos. Entonces sí, estamos ante un juicio que puede ser histórico, donde si se presentan las pruebas también tendrá que levantarse cargos contra altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de México para rendir cuentas por los crímenes relacionados con las drogas que han cometido en los últimos años. Anabel ha escrito, entre otros libros, ya mencionó Los Señores del Narco, La verdadera noche de Iguala, México en llamas. Ya. Anabel,
Yo tendría que preguntarte después de oírte, ¿por qué funcionarios como Enrique Peña Nieto o como el expresidente Felipe Calderón establecieron esta presunta alianza con el cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán? Habría que preguntar cuál era la necesidad. Bueno, tendríamos que irnos un poco más atrás. Yo faltaría totalmente a la verdad y sería totalmente deshonesta si digo que solo Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto han estado en la nómina del cártel de Sinaloa. Tenemos que recordar al auditorio que el cártel de Sinaloa es actualmente el cártel más antiguo en México y tal vez en toda América Latina. Ha sobrevivido a la guerra contra las drogas de Colombia, ha sobrevivido a la llamada guerra contra las drogas emprendida por el presidente Reagan, ha sobrevivido a todos los supuestos embates de la justicia en las últimas décadas. Es un cártel que ha tenido conexiones con el más alto poder en México desde hace por lo menos 4 décadas. Yo estoy hablando que en mi libro Los Señores del Narco pude documentar relaciones entre el gobierno de México al más alto nivel y el cártel de Sinaloa desde la década de los 70. Entonces estamos hablando de unas conexiones muy antiguas, muy viejas, que se han podido ir replicando sexenio tras sexenio en el gobierno de México por la impunidad. El problema es eso, de la impunidad. Yo lo que he dicho en mis investigaciones, sí, el Chapo Guzmán es un criminal peligroso, debe ser sancionado, castigado con todo el rigor de la ley, pero también es muy peligroso el sistema que lo ha creado. Y este sistema que lo ha creado, debo decir, no solo funciona en México, pues si nos disculpa con todo respeto, en Colombia donde se producen las drogas, en Bolivia donde se produce la cocaína, en Perú donde se produce la cocaína, y todas estas drogas que pasan por toda América Central, por aire, por tierra o por mar, llegan a México y después se distribuyen a muchas otras partes del mundo. Esto existe no solo por la corrupción que existe en México, esto existe por la corrupción global que existe en torno a este sucio negocio, donde son empresarios, banqueros, políticos, gobernadores, incluso miembros de la Iglesia Católica, al menos lo digo por lo que corresponde a México, que se han llenado los bolsillos de dinero protegiendo a estos criminales. Entonces estamos hablando de que sí, el Chapo Guzmán es peligroso, el cártel de Sinaloa es peligroso, pero también el sistema que lo ha producido. En este caso, todas las redes de corrupción que existen en México específicamente, que han protegido durante décadas al cártel de Sinaloa, ya sea el Chapo Guzmán, ya sea el Mayo Zambada o ya sean los sucesores, porque sí, el Chapo Guzmán hoy está en prisión y tan es claro que no es una figura fundamental en el cártel, sino que es más importante la red de corrupción que el propio capo, que hoy, aunque el Chapo Guzmán esté en prisión, el cártel de Sinaloa sigue vendiendo sus drogas como quiere, cuando quiere en el mundo. Las producciones de heroína, de metanfetaminas, de marihuana en México siguen a la más alta producción, porque no importa que un solo hombre esté en la cárcel, lo que importa es que todos los demás hombres, los otros señores del narco, los que no aparecen entre los más buscados del FBI, los que no aparecen entre los más buscados de la DEA, los que se visten de traje, los que van a Wall Street, los que van a las bolsas de valores, los que van a los bancos, los que van a las empresas, los que se sientan como políticos, como senadores, como gobernadores, siguen impunes. Esos son más peligrosos incluso que el propio Chapo Guzmán, porque trabajan, operan en la ilegalidad y en la legalidad. Claro, digamos, es la estructura que sostiene el negocio, que finalmente es un negocio de cantidades incontables de dinero. Y habría que recordar aquel adagio popular que dice: todo el mundo tiene un precio, lo que hay es que llegarle. Y el dinero que mueve el narcotráfico es capaz de alcanzar, lamentablemente, pareciera, cualquier personalidad. Absolutamente. Y estamos hablando de nuevo no solo en México, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos, como ayer claramente lo anunció, lo avisó, lo
lo visualizó el abogado del Chapo Guzmán. Estamos hablando de que es en Europa, es en Estados Unidos donde se hacen las grandes operaciones de dinero. No son bancos de Colombia, no son bancos de México los que lavan estas fortunas. Sabemos, por ejemplo, que HSBC ha lavado dinero, millones de dólares, al menos 90 millones de dólares del cártel de Sinaloa. No hay ningún socio, no hay ningún director, no hay ningún presidente de esta corporación de bancos, la HSBC, en la cárcel. Pagaron una pequeña multa y siguen con sus operaciones. Lo mismo ha pasado con Citigroup, lo mismo ha pasado con Wachovia, lo mismo ha pasado con Wells Fargo y con muchos bancos que no están en nuestros países, sino están en los países de las potencias económicas, donde son realmente donde se reparten las grandes tajadas de este dinero sangriento que ha costado tantas vidas en México, en Colombia, en nuestros países. Nosotros ponemos la droga y los muertos. Ellos, los poderosos, los países poderosos, las potencias económicas, lavan el dinero y ponen a los clientes que compran estas drogas con las que se hace este negocio criminal. Así es, lamentablemente esa es la más absoluta realidad. Anabel Hernández, periodista, investigadora, escritora. Anabel, te agradezco muchísimo, cuídese un montón y gracias por haber estado en NTN 24. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Anabel Hernández, periodista investigadora. Les recuerdo, entre otros, los libros que ha escrito: Los señores del narco, La verdadera noche de Iguala, México en llamas, entre otros. El calibre de información que maneja simplemente lo acaba de poner sobre la mesa. Son las 4:45 minutos en la costa este. Seguimos con más en la tarde. De la mañana, un primer grupo de la caravana migrante que habría salido desde Honduras hace ya más de un mes llegó a la frontera entre México y los Estados Unidos. Los caminantes se encuentran en el paso limítrofe que separa Tijuana de la ciudad en San Diego, en California. En un acto desafiante, si se quiere, algunos escalaron la valla que divide a los dos países. Los migrantes piden al gobierno de Donald Trump que los reciba, pues dicen que no son delincuentes y van a la Unión Americana en busca de una mejor vida. Mientras los integrantes de la caravana siguen llegando a la frontera sur, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, llegó a la zona limítrofe para conocer el estado de las tropas desplegadas a lo largo y ancho de esta zona, cuya misión es impedir la entrada a los Estados Unidos de ciudadanos indocumentados. Celia Mendoza, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene un reporte. Celia. Pasadas las 11 de la mañana, hora local, en el área del Río Grande, en Texas, llegó hasta el campamento Dona, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis. En esta visita, que fue planeada en los últimos días, acompañó a las tropas durante un recorrido por este lugar que se estableció a finales del mes de octubre, cuando el presidente de los Estados Unidos ordenó esta misión que inicialmente se le llamó Patriota Fiel, pero que después de las elecciones de medio término se le dio un nombre más general. Se trata de una operación de apoyo a la patrulla fronteriza. La seguridad fronteriza es parte de la seguridad nacional. Nuestras unidades están en condiciones de permitir las operaciones de patrullaje fronterizo de las fuerzas del orden. Determinamos que esa misión era absolutamente legal y esto también fue revisado por los abogados del Departamento de Justicia. Las misiones del Departamento de Defensa no involucran personal militar. En este momento participan directamente en cualquier operación policial. La aplicación de la ley queda en manos de la Policía de Aduanas y Fronteras. Ellos tienen la autoridad legal para llevarla a cabo en la actualidad. No preveo que el personal militar entre en contacto directo con los migrantes.
El secretario de Defensa estadounidense también tuvo la oportunidad de reunirse con los miembros de la patrulla fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional, quienes lideran esta operación, que por su parte ha sido nominada Operación Línea Segura. Esto en vísperas de la llegada de la caravana de migrantes que vienen desde Centroamérica y que ya está haciendo su camino desde el área de Nayarit hacia el área de Tijuana. Tan solo el día de ayer se cerraron varios carriles en el área de San Isidro, este cruce entre Tijuana y California, donde se han puesto bloques de concreto, así como diferentes elementos, incluidos cerca y alambre de púa, para evitar que cualquier tipo de turba pueda entrar de manera violenta hacia los Estados Unidos. El secretario de Defensa estadounidense le dio un mensaje de apoyo a las tropas quienes están en esta misión dentro de los Estados Unidos, una misión que ha sido controversial, pero que mantiene el secretario de Defensa como una de sus prioridades, y también asimismo el apoyo a aquellos jóvenes y mujeres quienes siguen adelante con estas labores. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde el campamento Dona en el área de McAllen, Texas, para NTN 24 desde el lugar de la noticia. Gracias a Celia Mendoza por la información, Celia, de nuestra cadena aliada La Voz de América. Y según un informe del Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, los crímenes de odio en el país van en aumento. Las autoridades han documentado más de 7,000 delitos de este tipo en el 2017, lo que representa un 17% más que el año anterior. Carolina Valladares en Washington tiene un reporte. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Según este informe del FBI hecho público por el fiscal general de la Nación interino, Matthew Whitaker, tenemos que más de la mitad de estos crímenes de odio, en concreto hablamos de 3 de cada 5, fueron motivados por razones de raza o bien de etnia. También tenemos que 1 de cada 5 fueron motivados por razones de religión. Vamos a desgranar estos datos. Tenemos que un total de 2.013 de estos crímenes de odio fueron contra afroamericanos, también 938 contra judíos y 1.113 contra homosexuales. Un dato muy preocupante que se extrae de este reporte es el aumento de los crímenes de odio contra latinos, y es que en 2017 aumentaron considerablemente. Tenemos que la cifra llegó hasta los 427 ataques, un dato muy superior a los que se registraron en el año anterior, con 344. Y efectivamente, los judíos y los negros han sido blanco tradicional de estos grupos neonazis, supremacistas blancos, Ku Klux Klan, pero hemos visto en los últimos años un incremento contra los latinos de estos crímenes de odio, que tiene que ver con su presencia cada vez mayor alrededor del país. Y también hemos visto un aumento de estos crímenes contra grupos de LGBTQ, etcétera. Realmente ya no son los blancos tradicionales, sino que esto se ha ampliado a muchas otras minorías en este país. Y como decíamos, también aumentaron los ataques contra la comunidad judía. En este caso fue el aumento de un 37%. Estos datos se extraen además cuando se cumplen 2 semanas del ataque, de hecho, contra la sinagoga judía en Pittsburgh, en el cual murieron 11 personas, además de 6 que resultaron heridas. Hay quienes dicen que este aumento de los ataques de odio no es culpa de, pero sí que se debe en parte a la retórica del presidente de los Estados Unidos, una retórica a veces incendiaria. Contra la comunidad judía realmente esto es muy singular, porque la comunidad judía americana es uno de los casos exitosos de éxito de integración mayores en este país. Y bueno, considerábamos que este tipo de situaciones estaban superadas. Lo veíamos en Europa y en otros países, pero nunca en Estados Unidos. Entonces, realmente hay un antes y un después de Pittsburgh, así lo consideramos. Tiene mucho que ver con la retórica. Sabemos muy bien por experiencia histórica que estos capítulos empiezan con una retórica tóxica, la identificación de chivos expiatorios, etcétera, aludiéndole o adjudicándole todos los males en la sociedad, y eventualmente eso escala y lleva a situaciones tan terribles como fue la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Así que esto es una cuestión que tenemos muy presente los judíos y que por ello tenemos, porque sabemos que además un ataque contra una comunidad es un ataque contra todas las comunidades, tenemos que levantar nuestras voces colectivamente.
Y atención a este dato también porque preocupa y mucho, y es que los grupos de odio en los Estados Unidos aumentaron en apenas un año, en 2017, de los 917 a los 954. Esto implica un crecimiento del 4% de esos grupos que se declaran pues desde neonazis, antirracistas y antihomosexuales. Esto todo ello según el Southern Center for Poverty de los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina, gracias por la información. Está con nosotros Humberto Colás Castillo, él es experto en temas raciales. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por invitarme una vez más. Humberto, ¿qué pasa en Estados Unidos que hay este crecimiento? ¿Qué pasa con con esta división de la sociedad, con este poner el centro de ataques a estos grupos minoritarios que finalmente forman parte de la sociedad y la enriquecen de alguna manera? No hay duda de que la sociedad norteamericana no es perfecta. Hay un nivel de toxicidad alto en algunos sectores de extrema, no importa el lugar donde se ubiquen, derecha o izquierda, que tratan de confrontar las diferencias desde la violencia y desde el odio. Esto se ha ido generando en los últimos años con las estadísticas que realmente son alarmantes del 2017, con grupos que tienden a ganar su poder precisamente imponiendo su credo a los otros. Sucede que esto ha generado una discusión que muchas veces no es tan amplia como se necesita, porque tiene que suceder un hecho determinado para que entonces las personas tengan que reflexionar, pensar o analizar por qué están sucediendo estas cosas. Pero yo creo que hay en la sociedad norteamericana, en un ambiente silente, una cantidad de personas que se reúnen en torno a esos credos y comienzan a generar, a programar, a idear proyectos precisamente que tiendan a dominar su superioridad o a imponer su superioridad y a atacar a los grupos vulnerables. En estos casos depende del grupo que sea, ya sean latinos, ya sean negros, ya sean homosexuales, ya sean lesbianas, etc. Eso es un fenómeno que realmente es tóxico en la sociedad norteamericana y que a pesar de todos los avances que se han tenido aquí en materia de derechos civiles, en el proceso de integración de todos los grupos y de los que incluso llegan aquí, realmente es un fenómeno lamentable que subsiste en lo profundo de esta sociedad. Ahora, cuando nos referimos a que hay un ambiente silente que no se discute en la profundidad que debería discutirse, ¿a qué nos referimos? Es decir, ¿a qué foro tendría que ir esto? ¿Cuál tendría que ser el modo o la manera de encararlo? Bueno, hay varias formas. Yo pienso que los problemas de la superioridad racial, el problema de la discriminación racial, del racismo, etcétera, se resuelve con la escuela. La escuela, que es la que se forma en la familia, pero ¿qué pasa? Muchas veces esa toxicidad ya está en los padres. Entonces es muy difícil. Y no es que no se discuta, sí se discute. Lo que pasa es que no se logra identificar dónde están esas personas, aunque sí lo sabe el FBI, lo saben los servicios de inteligencia, pero es importante que también lo sepan las comunidades para protegerse, porque hay muchos lobos solitarios que actúan después y son aquellos que, como el muchacho aquel, un adolescente prácticamente, que irrumpe en una sesión religiosa en una iglesia en Carolina del Sur y asesina 7, 8, 10 personas. Es decir, que pero ese muchachito ya tenía una formación que viene precisamente de ese ambiente tóxico donde él se relacionaba, de ese ambiente tóxico donde él creía de que realmente el hecho de tener su piel blanca y sus ojos claros lo hacían superior a otras personas. Y entonces yo creo que la discusión está precisamente en eso. En la escuela tiene que comenzar a plantearse eso como un reto, como una meta importante a lograr para superar desde la niñez, la adolescencia y la etapa de la adultez todos esos prejuicios que muchas veces contaminan a los muchachos desde la casa, desde la familia y desde el barrio de la comunidad. Ahora, es inevitable llegar a esta pregunta. Yo no creo que pueda achacarse, por decirlo de alguna forma coloquial, este aumento de los crímenes de odio a la retórica del presidente Trump exclusivamente. Pero sí no lo creo. Exactamente. Pero de alguna manera contribuye o deja de contribuir con un efecto contrario. Yo lo que creo que en este caso siempre hay que buscar un chivo expiatorio y el más cómodo para todo es precisamente esa retórica del presidente. Hay mucha torpeza, no hay dudas, en las expresiones del presidente con relación a temas sensibles como es
tema de los países pobres y de las personas que quieren venir acá. Pero yo creo que eso es anterior al presidente. Esos grupos no se formaron a partir de una opinión del presidente o de la Casa Blanca o de esta administración. Son grupos anteriores. Esos son que han germinado y que tienen conciencia plena de que son superiores y por lo tanto quieren ejercer esa superioridad. Yo creo que el hecho de implicar al presidente forma parte también de algo que es muy doméstico, muy de los americanos, ¿no? Buscar la forma de lacerar, debilitar el poder de un presidente para después ganar otros espacios dentro del poder, dentro de las elecciones y tal. Pero yo creo que el problema aquí es anterior. En la época de Obama ocurrieron muchísimos hechos similares y hubo muchas personas que responsabilizaban al presidente Obama de estos hechos. Yo pienso que no, el problema es que existe un nivel de toxicidad en la sociedad, existen gérmenes de odio, existen cultura de odio en sectores, son mínimos, no quiero decir que sea el 40, 50% de la población, ni el 20, ni el 15% de la población norteamericana, pero se hacen sentir cuando atacan, y cuando atacan lo hacen de una manera brutal, matando inocentes, personas que difieren de ellos, muchas veces no por el color de la piel, simplemente porque tienen ideas diferentes o porque tienen una orientación sexual diferente. Claro, la pregunta es un porcentaje pequeño, pero si hay una cultura de odio, es decir, si hay gérmenes de odio, el problema es que la curva siga increciendo y que el año próximo hablemos nuevamente de un porcentaje de aumento. El problema es que la libertad también tiene muchos riesgos. Los países libres, como Colombia, como Estados Unidos, la persona tiene justamente ese espacio para poder en la sociedad actuar y hacer muchas cosas que a veces pasan como parte de la libertad que tienen y no se dan cuenta los grupos o las comunidades o las personas, la escuela, de que esos son gérmenes que pueden dar lugar precisamente a actos violentos en el futuro y que pueden dar lugar a un credo de superioridad. No hay duda que esos grupos están formados, son sólidos. En el estado de Texas y en la Florida hay grupos, y aquí en Mississippi, que son sólidos y que se reúnen, se hacen sus asambleas, se vinculan entre ellos, participan los niños, participan las novias de sus hijos, es decir, que se va extendiendo. Pero yo creo que el problema mayor radica justamente en que hay que discutirlo al nivel de toda la sociedad para identificarlo, no solamente que quede en el conocimiento de los servicios de inteligencia, el FBI, etcétera, sino también en el conocimiento de toda la comunidad para protegerse y contrarrestarlo. Porque son cobardes y son débiles, porque a la hora de actuar sus actuaciones son cobardes. Entonces, yo creo que ante la inteligencia, la valentía de este pueblo, debe aprovecharse, claro, para contrarrestar a estos grupos que intentan en algún momento dominar el espacio político, económico y social de los Estados Unidos. Así es. Gracias a Humberto Colás Castillo, experto en temas raciales. Gracias. Muy buena tarde para usted. Gracias por invitarme. Gracias. Buenas tardes. Igual. Al regreso, porque es hora de ir a la pausa, vamos al tema de Venezuela. Continúa la reubicación de ciudadanos venezolanos en la capital de Colombia. Hay críticas tanto de los refugiados como de los residentes de la zona a donde están siendo llevados. Recordemos ayer este refugio humanitario donde estábamos en vivo y directo, pues hoy vamos a darle continuidad y seguimiento a esta información. Y por otro lado, vamos a poder conversar con Andrés Velázquez, es gobernador del estado Bolívar, diputado, amenazado por el régimen de Maduro por las revelaciones que se han estado haciendo en relación a la presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. Esto y más en la tarde, ya venimos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. En Venezuela, los dirigentes opositores Andrés Velázquez y Américo de Gracia nuevamente fueron amenazados de muerte. Esta vez serían funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Serían los encargados de una presunta operación para neutralizarlos, según están denunciando. Esto ocurre luego de que ambos opositores confirmaran la presencia de la guerrilla del ELN en territorio venezolano. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. El diputado Américo de Gracia señaló al presunto responsable de la operación en su contra con nombre y apellido. Estamos enterados de una operación montada por el DIGESIN y que han puesto a la cabeza de la misma a Alexander Granco Arteaga
con el propósito de neutralizar tanto a Andrés Velázquez como a Américo de Gracia. En términos militares esto significa matar, liquidar, asesinar, de modo que nosotros queremos advertir y alertar a la opinión pública nacional e internacional de un hecho tan bochornoso y peligroso como este. Y es que la hija del diputado Andrés Velázquez, con solo 10 años de edad, también está siendo acosada. La Comisión de Familia de la Asamblea Nacional tomará acciones judiciales. Seguimiento de la niña y su madre, inclusive hasta el colegio y esperándolas en las afueras de esto, lo que corre riesgo directamente, no solamente su vida, sino que le está causando graves consecuencias psicológicas. Por lo tanto, denunciamos que vamos a llevar y elevar este caso a instancias internacionales. El diputado Américo de Gracia insiste en que el gobierno entregó la soberanía a ejércitos irregulares extranjeros para obtener beneficios individuales, mientras el pueblo vive en la absoluta desidia. La pérdida de la soberanía, que significa el involucrar a cuerpos y ejércitos extranjeros en tareas que se supone están reservadas constitucionalmente, de manera exclusiva, de manera monopólica a las Fuerzas Armadas. Me imagino que deben de estar todavía dolidos porque nosotros los hemos ido desenmascarando de manera pública. Cómo estafan a la nación, cómo roban, cómo la saquean. El parlamentario señaló que la ubicación de estos grupos es de dominio público y que el único que se hace el ciego es el gobierno, lo que denota su absoluta complicidad. Tenemos ubicación de sus coordenadas en donde están ubicados y lamentamos profundamente que sea precisamente el ministro de la Defensa, Padrino López, y el general Mantilla del Estado Bolívar, del Redi del Estado Bolívar, quienes negaron la presencia del ELN en nuestro territorio. Mientras tanto, crece el desplazamiento de venezolanos que pierden su territorio. Hay 4.000 ciudadanos de la comunidad indígena Guaraos viviendo en campamentos en Manaos, Brasil. A pesar de las amenazas, el diputado Américo de Gracia señaló que seguirá denunciando a estos grupos irregulares que operan en la frontera con Colombia y en especial en el estado Bolívar. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. Gracias por la información. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional estaría operando en 12 estados de Venezuela. Así lo ha señalado la organización no gubernamental de monitoreo de crimen organizado Inside Crime. Por eso está Carlos Figueroa con nosotros, lo ven en pantalla. Carlos, ¿cuáles son estos estados y cuáles son las operaciones que realizan los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, según esta ONG? Hola, Idania, buenas tardes. Saludo a todos los televidentes. El registro que hace Inside Crime del ELN, que tendría presencia en al menos 12 estados del país, lo reflejan en un informe. Ellos han elaborado un mapa de Venezuela en el que señalan donde el ELN estaría operando. Estaría siendo en distintos estados del país, los han resaltado. Yo quisiera que tomáramos estos minutos para revisar en el mapa de Venezuela ampliado cuál es la presencia del ELN, dónde es, dónde está operando esta guerrilla que dice el informe que se da con el beneplácito, con el apoyo, con el respaldo del gobierno de Venezuela. Son 12 estados venezolanos. Entre ellos se cuentan 4, que son los primeros que vamos a mencionar: el estado Zulia, el estado Táchira, el estado Apure y Amazonas. En esta zona regularmente ha habido presencia del ELN. Son los estados fronterizos. Desde el Zulia hasta el Amazonas hay 2.200 kilómetros de frontera común, una frontera viva. ¿Qué preocupa a los ciudadanos venezolanos y a Inside Crime? El movimiento que hace la guerrilla del ELN a otros 8 estados más alejados de esta línea. Los estados son Portuguesa, Barinas, Guárico, el estado Bolívar, que es uno de los que mencionaban los diputados Américo de Gracia y también el diputado Andrés Velázquez, donde se encuentra el arco minero. Pero hay un punto en el que se resalta en este informe y es la distancia que hay desde la zona fronteriza entre el estado Táchira y el departamento del norte de Santander hasta la costa Caribe, en el norte de Venezuela, el estado Anzoátegui ubicado acá. Desde este punto hasta acá
hay al menos 1.200 kilómetros. Desde este punto hasta el estado Bolívar, el estado del Tamacuro, por ejemplo, en el otro extremo, fronterizos con Guyana y con Brasil, hay 1.400 kilómetros. Ese es el avance del ELN en Venezuela y que se ha estado dando, según denuncia esta ONG, con el beneplácito del gobierno venezolano y marcado por la inacción de la Fuerza Armada Bolivariana. Es un avance que se ha dado de más de 1.400 kilómetros desde la frontera hasta estos estados. Y ahora vamos a ver qué hace el grupo ELN, la guerrilla del ELN en territorio venezolano. Hay acciones que se califican de irregulares. Tienen que ver, por ejemplo, con la explotación del arco minero, con el oro que hay en el estado Bolívar. Lo ha denunciado Andrés Velázquez, lo ha denunciado Américo de Gracia, pero también hay otras acciones que las podemos ver. Hay operaciones, hay campamento, hay reclutamiento que dicen que son de menores de edad, que lo suman a las filas de estos grupos. Hay alcance de radio, son emisoras que están a disposición de los guerrilleros, según las denuncias, para enviar sus mensajes a la población. Y el último punto que quiero mencionar tiene que ver con la distribución de alimentos. Se le habría encargado a los militantes, a los integrantes del Ejército de Liberación Nacional, la distribución de las llamadas cajas CLAP. Lo conoce Idania, con este dato me voy a despedir. Es el sistema de distribución de alimentos que tiene el Estado venezolano para beneficiar, dicen, a la población con alimentos a precios regulados, pero esto lo estaría distribuyendo la guerrilla del ELN. Idania, buenas tardes. Gracias, Carlos. Son las denuncias que se vienen haciendo, son las denuncias que hemos escuchado de dirigentes venezolanos y ahora lo demuestra gráficamente Inside Crime, esta ONG que se dedica al monitoreo de la actividad criminal. Nos acompaña a esta hora Andrés Velázquez, diputado a la Asamblea Nacional, dirigente de la Causa R. Andrés, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Idania. Gran saludo, gracias por el contacto. No, gracias a ti por acompañarnos. Lo primero que quiero preguntar es en relación a la denuncia que se ha hecho o que ha hecho el diputado Américo de Gracia, grave, por cierto, sobre una operación de la Dirección de Contrainteligencia para neutralizarlos a ustedes. Además, parecería que hay orden para quien neutralizó al policía Óscar Pérez en enero. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, lo consideramos o lo calificamos de muy grave. Grave la amenaza ya hecha la semana pasada por Nicolás Maduro de exterminar, de desaparecer a Américo de Gracia y Andrés Velázquez. Y ahora esta información que manejamos de primera mano, donde este señor o este agente del DGCIN, funcionario, tiene el encargo de neutralizar a Américo de Gracia y Andrés Velázquez. ¿Qué significa neutralizar? ¿Qué trae detrás esa disposición o ese operativo de neutralizar? Porque desde el punto de vista de extorsionarnos políticamente, de que tengamos rabo de paja con el cual hacernos callar o de tener nuestra iniciativa en las distintas denuncias que hemos venido haciendo en torno a la ausencia del Estado al sur del Estado Bolívar y donde el régimen ha dejado actuar de manos de ellos prácticamente a el ELN, grupos irregulares de la guerrilla colombiana. Bueno, eso no lo van a lograr. De manera que amenazas de ese tipo ni con Américo ni con la Causa R en general funcionan. Nosotros vamos a continuar con la responsabilidad que tenemos ante el país, no solo de defender el Estado Bolívar y lo que eso representa para Venezuela en cuanto a todo el potencial que allí se encierra y para la humanidad desde el punto de vista ecológico, ambiental, porque se trata de la Amazonía
venezolana, de la reserva de agua dulce más importante que tenemos en el país, y yo diría que en América Latina, y que sencillamente está siendo o ha sido puesta en riesgo con esto del arco minero de la muerte que se viene dando en el estado Bolívar. Ahora, Andrés, ustedes han venido denunciando la presencia de estos grupos guerrilleros, sobre todo del Ejército de Liberación Nacional, que pareciera abarcar cada vez más una porción aún mayor de territorio. Bueno, el territorio que ocupan y que ellos han querido negar, en el estado Bolívar concretamente ya desde hace algunos años atrás, en el municipio cedeño, ellos tenían presencia. San Vicente de Paúl, Guaniamo, Guaniamito, en lo que refiere a oro, diamante, y ahora con presencia en Parguasa, al sur del municipio cedeño, capital Caicara del Orinoco, donde también resguardan ahora son el ejército de seguridad de las minas de coltán. Y en el caso concreto del sur del estado Bolívar, que es la novedad en este momento, comenzó a hacer presencia para desplazar a los pranes, que fueron, por cierto, llevados a esas minas por funcionarios del gobierno y particularmente por el ex gobernador Rangel Gómez, quien armó grupos de delincuentes organizados en esas zonas mineras y que ahora son desplazados sencillamente para colocar al ELN y cubrir entonces una función tanto de resguardo como de carácter político, porque me imagino que los tendrán como fachada, como ellos han venido señalando, para repeler cualquier ataque a la revolución de pacotilla esta que ellos aducen permanentemente. Andrés, ¿quién es el responsable de amparar al Ejército de Liberación Nacional en esta zona? El régimen. Son, por un lado, la Fuerza Armada Nacional, que no está cumpliendo su responsabilidad. Yo creo que en este caso de la presencia del ELN en el estado Bolívar, en Amazonas, en el Táchira, en el Zulia y en Apure, que ya es confirmado de manera concreta, yo creo que hay un riesgo para la nación, pérdida de la nación. ¿Qué es la nación? Sino sus ciudadanos, el territorio y sus riquezas minerales o todo su potencial, sus ríos, sus bosques, su ambiente. ¿Qué es sino eso? Y resulta que todo eso hoy día está comprometido. Por tanto, yo puedo afirmar con toda la responsabilidad del caso que la nación venezolana como nación está en peligro, sencillamente. Y en ese sentido, yo hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional a que cumpla su función. La Fuerza Armada Nacional tiene una función profesional, institucional, territorial, de defensa de nuestro territorio, de defensa de la soberanía, que no la está cumpliendo. Y no me refiero a toda la Fuerza Armada Nacional, me refiero a una cúpula corrupta, enquistada y más preocupada por los negocios y por reafirmar un proyecto político que verdaderamente defender lo que constituye la nación como descripción en nuestra propia Constitución Nacional. Andrés, ¿cuántas víctimas ha dejado esta acción del Ejército de Liberación Nacional? Se dice que van más de 40 masacres desde el 2006. ¿Cuántas se le atribuyen al ELN? No, al ELN, las masacres de las que estamos hablando y que ha generado todo este escándalo fue la última realizada en esta zona del país, en la zona sur, ubicada en el municipio Sifonte, capital Tumeremo. Esta última que se denunció, que es la que ha generado todo el escándalo y que lamentablemente el jefe del REDI, general Mantilla, en el estado Bolívar, lo negó. Y que luego, de manera
deplorable, triste, vergonzosa, y yo diría más que vergonzoso, doloroso por nuestra propia Fuerza Armada, el general Padrino López, ministro de la Defensa, eso de pedirle por favor a unos grupos armados, guerrilleros de Colombia que abandonen nuestro espacio territorial y pedírselo, por poco va y se les presenta con un ramo de flores. De verdad que esto es increíble y que lo que resulta, por decirlo menos, es bochornoso. La presencia de este tipo de grupos no es nueva. ¿Cuál es la diferencia entre Chávez y Maduro en cuanto a la ocupación del territorio venezolano por parte de estos grupos como el Ejército de Liberación Nacional? No, esto comienza con Hugo Chávez. Recordemos que en las propias Naciones Unidas, Chávez le dio beligerancia a estos grupos. Sí. Por Dios, es que el problema no es solo esta complicidad y esta alcahuetería que representa hoy Maduro para la guerrilla colombiana, sí, sino que esto viene desde tiempos de Chávez, porque el primero que le da reconocimiento y beligerancia y los califica de ejército de liberación en conflicto, en guerra con el Estado colombiano, es Hugo Chávez Frías. De tal manera que aquí estamos hablando del régimen en su totalidad, desde Hugo Chávez a esta parte. Y que hoy, bueno, Maduro se haya convertido en ese alcahuete de estos grupos guerrilleros colombianos, verdaderamente que es un asunto demasiado grave para la nación venezolana, y es la razón entonces por la que nosotros insistimos. La Fuerza Armada Nacional tiene que cumplir con la misión encomendada en la Constitución Bolivariana de Venezuela, que no es otra cosa que velar de verdad, por la integridad territorial, por sus riquezas y por sus ciudadanos. Y de parte nuestra, la corresponsabilidad que tenemos en velar por la nación y por la seguridad interna de la nación, que ya no solamente corresponde a la Fuerza Armada, sino a todos los ciudadanos del país. Allí está entonces nuestra responsabilidad cuando hacemos del conocimiento nacional e internacional de estos graves riesgos que corre la nación venezolana. Ahora, ¿por qué esa alcahuetería que mencionas? Es decir, ¿por qué no hay reacción? ¿Por qué la complicidad? Bueno, sencillamente porque son cómplices. Son cómplices. Y en el caso del oro, recordemos que al régimen siempre le ha interesado el desorden, porque desde hace mucho tiempo hemos venido haciendo una propuesta concreta de que debe hacerse, construirse un plan de ordenamiento del territorio que establezca los espacios susceptibles de hacer minería, que establezca la vocación de cada uno de los espacios territoriales del Estado Bolívar desde el punto de vista técnico y territorial, porque allí hay demasiado que preservar. Hay biodiversidad que preservar aún no investigada. Están la reserva de agua dulce natural más importante. Están los cauces tanto del río Parguasa, del río Caroní, están todos estos cauces que deben ser preservados porque de allí depende la vida útil de la represa del Guri. Están en riesgo nuestros bosques húmedos, están en riesgo hábitat de fauna en todos esos sectores, hábitats naturales, como por ejemplo el águila arpía, que está ubicada concretamente en la zona de Sierra y Mataca y está siendo atacado su hábitat. Está en riesgo el hábitat natural de nuestros pueblos indígenas, los cuales están siendo desplazados y presionados incluso a convertirlos en pueblos indígenas mineros. Todo eso está en riesgo. Está en riesgo la contaminación de todos estos ambientes por mercurio y por cianuro. Todo esto está presente en el Estado, de manera que esto no solamente afecta al Estado Bolívar, sino afecta a la humanidad entera, porque no hay en ninguna parte del planeta un ecocidio, una destrucción ambiental tan severa como la que hoy se realiza en el Estado Bolívar. Gracias, Andrés Velázquez, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de la Causa R, ex gobernador del Estado Bolívar, por estar con nosotros. Buena tarde para ti. Gracias, Idania. Un abrazo. Te apreciamos siempre y te extrañamos aquí. Un abrazo para todos. Gracias, Andrés, gracias. Igual para ti.
Yo le recuerdo a nuestra teleaudiencia, lamentablemente no tengo las imágenes a mano, en el estado Bolívar está, por ejemplo, el Salto Ángel, que es el salto de agua más grande del mundo. A esas reservas de agua se refiere el río Orinoco, lo atraviesa también el río Caronía, a esas reservas de agua se refiere Andrés Velázquez. Está la represa del Guri, que aunque esté muy mal mantenida y no todas sus turbinas funcionen, genera electricidad para la mayor parte del territorio venezolano. Es un territorio rico en oro, en diamantes, en bauxita, en coltán, en todos estos minerales sobre lo que se sustentaron las empresas básicas en Venezuela durante muchísimo tiempo. Este es el territorio donde el Ejército de Liberación Nacional está operando. Y al ecocidio que se refiere Andrés Velázquez es al de la tala de todo este pulmón, no solo de Venezuela, sino de la región en general, para hacer esta minería sin control e ilegal. Pasamos a otro tema cuando son las 6:28 minutos en Venezuela. Hay descontento, vamos a hacerle seguimiento a la noticia con la que abríamos el programa el día de ayer, que era el traslado de venezolanos desde una zona de la capital colombiana a el sector de Engativá, a donde las autoridades locales trasladaron al menos 300 venezolanos que estaban viviendo en improvisadas carpas cerca de un terminal de transporte. Aseguran que el nuevo campamento temporal es un campo de fútbol no apto para acogerlos. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Sara Agudelo, a quien tenemos en pantalla. Sara, muy buena tarde. ¿Cómo ha transcurrido este primer día de estos refugiados venezolanos que fueron trasladados el día de ayer? Hola Idania, buenas tardes para usted y también para los televidentes. Pues quiero mostrarle cuál es el panorama que se vive a esta hora en el campamento humanitario instalado por la Alcaldía de Bogotá. Ayer les contábamos que habían 460 venezolanos que voluntariamente aceptaron trasladarse hasta este campamento. Hoy esos mismos 460 permanecen en el lugar, ninguno quiso irse. También les contábamos que hay dos formas de distribución en este campamento y son esas carpas pequeñas que ustedes ven ahí, que son para núcleos familiares de entre 4 y 5 personas, y esos dos hangares que son para hombres o mujeres que llegaron hasta acá, hasta Bogotá, sin la compañía de ningún familiar. También les contábamos que los venezolanos, para poder estar acá en este campamento humanitario, tuvieron que firmar un manual de convivencia que tiene varias reglas. Las más importantes son que no se pueden consumir bebidas alcohólicas, tampoco sustancias alucinógenas, y que además tampoco podían hacer fogatas o fogones a las afueras de las carpas. Sin embargo, ustedes ahí están viendo que se instalaron 3 fogones. ¿Esto por qué? Porque el distrito durante el día tuvo algunas dificultades logísticas para repartirles los alimentos, entonces dejaron instalar esos 3 fogones para que entre ellos pudieran cocinar y pues tuvieran algún tipo de alimentación durante el día. Quiero mostrarles que a esta hora el distrito les está entregando frazadas y almohadas a los venezolanos. Ahí están haciendo la fila, ustedes ven ahí la fila, el camarógrafo en este momento nos está ayudando para mostrarles. Ahí ese camión les está entregando almohadas y también cobijas a muchos venezolanos que todavía no habían tenido este tipo de elementos. Así como usted lo decía, Idania, cuando me saludó, y es que hay algún descontento por parte de los venezolanos porque ellos aseguran que están aquí, pero que les prometieron cosas que no les están cumpliendo. Horrible, con frío, sin sábanas, nos quitaron las sábanas. Estamos siendo engañados porque esto no fue lo que nos prometieron. Niños y mujeres y personas incapacitadas y enfermas. Desde ayer lo único que le están dando es esto y agua de panela, más nada. ¿Mejor en el otro campamento? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque lo teníamos todo. Porque los colombianos nos daban, nos apoyaban con comida, con sábanas, nos acababan de apoyar con carpas, con plástico, con sábanas, todo eso nos hicieron votar.
Ahí veíamos entonces la opinión de algunos de los venezolanos que están en ese campamento humanitario, pero precisamente nosotros estamos con un profesional del PMU que se instaló acá en el campamento humanitario precisamente para solucionar todos estos problemas o todas estas cosas que sienten los venezolanos que están acá y que no les han cumplido. Osvaldo, muy buenas tardes. Y lo que dicen los venezolanos que se trasladaron hasta este campamento es que les prometieron cosas que no les han cumplido. ¿Qué son esas cosas que ellos aseguran que no les están cumpliendo? Bueno, buenas tardes. Mira, no, sí les hemos cumplido. Es que, digamos, el traslado de estas personas desde el sitio donde estaban en el Salitre al sector de acá, pues digamos que el cambio es un poquito complicado. ¿Qué pasa? Que ellos no están acostumbrados a cumplir las normas que se tienen dentro de un campamento humanitario. Entonces, al verse ellos sometidos por algunas normas, pues tenemos esa dificultad de que ellos digan que no les hemos cumplido. En el día de hoy hemos entregado 1000 raciones de alimento, 600 en la mañana, 400 en la tarde. Entonces, digamos que en temas de alimento hemos podido cumplir con los alimentos. En este momento estamos entregando a todos los alojados, 460 que tenemos al interior del campamento, la ayuda humanitaria como frazada y almohada. Cada uno tiene 2 cobijas y una almohada para poder pasar pues la noche fría que tenemos aquí en Bogotá. Igualmente hemos atendido a los niños y a las niñas con un ejercicio de ludoteca que hizo nuestra subdirección de infancia, la cual hemos tenido con ellos una actividad lúdica con los niños y las niñas al interior del campamento. 68 niños y niñas hay acá en este campamento. Osvaldo, otra cosa que dicen pues los venezolanos que están en el campamento humanitario es que en el Salitre, que era en el campamento en donde estaban antes, pues al aire libre, recibían muchísimas más ayudas que las que están recibiendo acá. ¿Cómo están canalizando ustedes esas ayudas? ¿La gente puede venir acá y traerlas? ¿O cómo es el protocolo para entregar esas donaciones? Bueno, esa ayuda humanitaria que estamos recibiendo acá tiene un protocolo. ¿Cómo ha sido? Nosotros la recibimos inicialmente en nuestra unidad, que es El Camino. Ahí nosotros tenemos la supervisión de la Secretaría de Salud para que ese alimento que llega aquí, donado por las personas, pues pueda ser un alimento fiable y confiable, que no vayamos a tener nosotros una intoxicación al interior del campamento, y pues la responsabilidad es en este momento de nosotros, de la Secretaría de Integración Social y del distrito. Entonces nosotros pues primero con Secretaría de Salud revisamos los elementos que cumplan todas las condiciones de salubridad para poder autorizar, digamos, la distribución entre los integrantes del campamento. Muchísimas gracias, Osvaldo, por atendernos a esta hora en la tarde. Bueno, quiero contarles que este campamento humanitario es un campamento temporal. Estará acá hasta el 15 de enero y todos esos venezolanos que ustedes están viendo aquí, pues unos, la idea es que consigan algún tipo de vivienda en la capital, otros que decidan pues qué hacer con su vida, si trasladarse hasta otro punto del país o incluso hacia otro país, pero además hay otros que estarán instalados en un albergue que actualmente está construyendo la Alcaldía de Bogotá y que la próxima semana anunciará quién lo administrará y en dónde estará ubicado. Nosotros seguiremos muy pendientes de lo que sucede aquí en el campamento humanitario en la localidad de Gativá. Continúen ustedes con más en la tarde. Muchísimas gracias a Sara Gudelo por la información. Ella está allí en vivo y directo en este albergue humanitario que se ha levantado en esta zona de Bogotá y a donde fueron trasladados. No termino de entender muy bien cuántos venezolanos es que están. Ayer la funcionaria de la alcaldía hablaba de 300. Sara y yo manejamos una cifra de 450, 460. Y el funcionario que está ahora nos hablaba de que habían sido repartidas 600 raciones. Prometo que para mañana voy a tener una cifra exacta de los venezolanos que están allí en ese campamento. Por otra parte, hoy pudimos leer que se está hablando de levantar una data única para Chile, Colombia, Ecuador y Perú. A esta hora quiero saludar a Rosana del Águila, ella es gerente general de Migración Perú. Muy buena tarde, gracias por atendernos, gracias por estar en NTN 24. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su comunicación. En este momento, señora del Águila, ¿con qué data están trabajando? ¿Una data individual? ¿Cada país con la data que levantan? ¿O hay comunicación entre algunos de los países en relación a estos datos? Bueno, fíjese usted, nosotros hemos iniciado cada país con nuestra propia información. Sin embargo, hemos suscrito convenios, en este caso con Colombia, a fin de poder transferir información, interoperar con Colombia y poder conocer la información
tanto del PEP como del PTP en Perú. De tal manera que podamos establecer si hay coincidencias con las personas que están trasladándose entre Perú y Colombia para poder trabajar. Estamos con ello afianzando nuestras relaciones en principio con Colombia, luego lo haremos con Ecuador y así progresivamente con la región. La idea nuestra es contar con una información segura y ágil que pueda ayudar y contribuir a los países a poder desarrollar sus políticas migratorias internas relacionadas con los venezolanos, en este caso en particular, y podernos ayudar y también ayudar a este pueblo. Ahora, señora del Águila, ¿se está pensando en levantar una data única para todos en conjunto? Bueno, en realidad la información que nosotros vamos a manejar son datas individuales con capacidad de interoperar. Okay. No se está hablando en este momento todavía de una data para todos en conjunto porque hay una suerte de información que es datos personales que tienen que estar amparados de acuerdo a la legislación de cada país. Es por eso que nosotros en este caso en particular tenemos una data manejada por migraciones. La superintendencia en este caso tiene todas las seguridades necesarias para poder primero almacenar y luego para poder interoperar con Colombia en este caso. Entiendo además que, por ejemplo, hay venezolanos, en el caso de Perú hay venezolanos que llegan a Perú. Yo no creo que se estén moviendo entre los países, es decir, hay un grupo que llega a un país e intenta establecerse. Bueno, en realidad hemos podido apreciar situaciones por las cuales hay personas que tienen el PEP y también el PTP. A raíz de esto, hemos evaluado las circunstancias y nos hemos podido dar cuenta que efectivamente hay personas, no son la gran mayoría, es un porcentaje mínimo, que está justamente con familia en Colombia y en Perú y se trasladan de acuerdo a temporadas entre ambos países. Entiendo. Y esto ustedes pueden detectarlo, es decir, en el caso de Colombia, por eso están trabajando conjuntamente Perú y Colombia. Efectivamente, nosotros estamos ya interoperando, trasladando información y recibiendo información de Colombia que nos permite hacer una trazabilidad de información y determinar si tenemos personas que cuentan con ambos documentos a fin de darles facilidades también y con ello afianzar, darles un documento que les permita trabajar en ambos lugares. Estamos trabajando justamente los aspectos jurídicos que le dé estas facilidades a los venezolanos en ambos países. Y una última pregunta, señora del Águila. Hubo un plazo hace unos días atrás para que los venezolanos pudiesen entrar y tener este permiso especial de permanencia que está otorgando Perú. ¿Cómo se está manejando, cómo se ha movido el flujo después de que venció ese plazo? Fíjese usted, nosotros recibimos el último día, el 31 de octubre, que vencía el plazo para poderse acoger al PTP, un ingreso del día 31 de 6.706 personas venezolanas que llegaron a nuestro país. Luego de ello hemos tenido un flujo que ha ido reduciéndose, estamos en 1.500 diarios que ingresan, muchos de ellos están ingresando en calidad de turistas y otros lo están haciendo presentando una solicitud de refugio para ingresar a nuestro país. Vemos también que este flujo, el 30% de los que llegaron a nuestro país hasta el 31 son niños que vienen a encontrarse con sus familiares que ya están aquí con un año de anticipación mayormente. Pues quiero agradecer a Rosana del Águila, gerente general de Migración Perú, por estar con nosotros en vivo y directo en la tarde de hoy. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Queríamos tocar este tema porque lo que se habla es de alguna manera unificar esta data entre todos los países, por lo mismo que decía la señora del Águila, porque hay personas que se están moviendo de acuerdo a quienes tengan en ciertos países, prefieren tener varios permisos, pero de acuerdo, me imagino, a las posibilidades de trabajo, de establecerse, se están moviendo en la región y hay que identificarla. Con esto vamos a la pausa, regresamos en breve con más información. Continuamos con La Tarde.
Continuamos con más en la tarde de hoy. Finalmente fueron liberadas 2 jóvenes nicaragüenses que fueron secuestradas cuando reclamaban a las puertas de los juzgados de Managua la liberación de su padre. Se trata de Elsa Valle y su hermana Rebeca, hija de Carlos Valle, uno de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Ellas esperaban que esos tribunales fueran llevados o que a esos tribunales trasladaran a su papá, quien lleva más de 2 meses detenido sin que se le haya iniciado un juicio justo. A ver, y solo el abogado puede entrar. Está con nosotros Braulio Abarca, él es abogado de la CENIT. Muy buena tarde, gracias por estos minutos en NTN. Buenas tardes a todos los que nos el día de hoy. Buenas tardes al público y a todos los presentes en cabina. Abogado Abarca, ¿qué pasa con Elsa Valle? Es la segunda vez que la detienen. Lamentablemente el Estado de Nicaragua continúa ejerciendo violación a los derechos humanos de la ciudadanía por el simple hecho de ejercer sus derechos a manifestarse pacíficamente. En este caso, cuando Elsa Valle y su hermana Rebeca se encontraban en una simple pancarta con la imagen de su papá, quien desde el día de septiembre fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional. Lamentablemente, a la fecha de hoy, no ha sido puesto ante la autoridad pertinente, es decir, lleva más de 60 días detenido arbitrariamente sin ser puesto ante la autoridad, ante el juez de la materia penal que pueda conocer del caso, lo cual obviamente violenta el artículo 33 de la Constitución Política Nicaragüense y el artículo 825 de la Convención Americana, igual que el artículo 11 y 13 de este instrumento que ha reconocido y que lamentablemente pues conculca al Estado de Nicaragua nuevamente al privar de libertad a Elsa y a Rebeca Valle. Ahora, ¿qué pasó en esta oportunidad? ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidas? Pese a que estuvieron solamente menos de 24 horas detenidas, esto no significa que no existió una grave violación al derecho humano a la libertad personal de Elsa y Rebeca. Cabe resaltar que Rebeca, una adolescente de 17 años, que se fue trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial, donde la amenazaron diciéndole que no volvieran a hacer ese tipo de actos, que eso era un delito y que en la próxima iba a ir peor. Obviamente esta situación de amenaza contra la dignidad, contra la honra, contra la libertad personal, libertad individual de Elsa y de Rebeca, simboliza una flagrante violación a sus derechos humanos y principalmente que actualmente nos encontramos en una etapa crítica de violación a los derechos humanos en Nicaragua, que por el simple hecho de hacer un acto cívico estamos posiblemente amenazados con ser detenidos por la Policía Nacional. Ahora, abogado, entiendo que la primera vez que detienen a Elsa fue golpeada, ella estaba en estado y perdió el bebé. Sí, lamentablemente nosotros como CENIT sí tuvimos esa información que Elsa Valle estaba embarazada cuando esta misma joven estaba en el cárcel de mujeres, La Esperanza, donde fue golpeada brutalmente y lamentablemente perdió a su bebé, que pues es una situación que no sabemos cuánta violencia o qué tipo de instrumentos utilizaron para poder hacer abortar a una mujer que se encontraba en estado y que el Estado de Nicaragua haya negado una intervención quirúrgica cuando pone en riesgo grave la vida de una mujer. Esto obviamente, para el remate de nosotros los nicaragüenses, no es primera vez que se comete esto, sino que ya a la fecha de hoy, desde el día 18 de abril a la fecha de hoy, 14, en Nicaragua tenemos 3 casos en los que 3 mujeres diferentes han tenido o han sido forzadas a abortar por los golpes, por los diferentes tratos crueles, inhumanos, degradantes y por las torturas que ejercen la Policía Nacional, tanto en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el Chipote, como en la Cárcel de Mujeres La Esperanza y en otras delegaciones policiales. Bueno, así ha sido la violación a los derechos humanos y la represión en la Nicaragua de Daniel Ortega. Abogado Braulio Abarca, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Muchas gracias a ustedes y continuamos a la espera de cualquier nueva noticia. Tengan buenas tardes. Igualmente para usted.
Es abogado del Centro de Derechos Humanos de Nicaragua. Con esto hacemos nuevamente una pausa. Regresamos en breve. Continuamos con La Tarde. Llegamos al final de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar allí. Los invito una vez más a que se unan a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia. A quienes me preguntan por la entrevista de Anabel Hernández, allí puede verla. Allí puede verla completa, esta entrevista con esta periodista investigadora de México que ha hecho señalamientos importantes en torno a lo que se maneja de las acusaciones que hiciera el abogado de la defensa del Chapo Guzmán. NTN 24, allí www.youtube.com/NTN24. Gracias por acompañarnos, les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.